las cualidades de carácter que Dios quiere que nosotros desarrollemos, hay dos formas de ver el desarrollo de carácter. Cada uno de los principios de carácter, si hablamos de ser diligentes, de ser perseverantes, de ser pacientes, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Cada uno de esos rasgos que menciona ahí la palabra, si usted intenta desarrollarlos en sus fuerzas, usted va a terminar siendo legalista y farisea. Si usted intenta desarrollar el carácter cristiano en sus fuerzas, termina siendo legalista y farisea, o en los hombres fariseos. Porque el carácter cristiano tiene que ser un fruto del Espíritu. El Espíritu Santo es el que da un fruto. ¿Usted ha visto un árbol alguna vez que empieza a pujar para sacar fruto? No. Simplemente se preocupa por tener el nutrimiento adecuado. ¿Estamos de acuerdo? Y estar plantado en buena tierra. Y entonces solito hace su función, es un fruto el que da, por estar simplemente donde debe de estar, plantado en buena tierra, recibiendo los nutrientes que debe estar. Si nosotros, mucho de lo que yo me he dedicado es enseñar carácter en grupos que no son religiosos ni cristianos ni nada. Cuando uno enseña rasgos de carácter a alguien que no ha conocido, no ha tenido un encuentro personal con el Señor, espiritualmente como lo entendemos, está muerto espiritualmente, literalmente uno le está enseñando la ley de Dios. Le está enseñando la ley de Dios. Eso es lo correcto y esto es lo incorrecto. Y si tú haces lo incorrecto tienes consecuencias. Esa es la ley de Dios. Ahora, la ley de Dios no es mala. La ley de Dios es divina y nunca la ha querido quitar el Señor. Pero hay dos maneras de cumplir la ley: en mis fuerzas o como fruto del Espíritu. Por eso no funcionó el régimen que tenía el Antiguo Testamento. Por la ley, si tú violas uno de los mandamientos, eres culpable de toda la ley. Dios ya sabía que no, por ahí no era. Por eso tenía que venir un Redentor. Por eso tenía que venir el Señor Jesucristo a cumplir esa ley que nosotros como seres humanos no podemos. Él sí la cumplió y ahora nos deja un ayudante que es el Espíritu Santo para que nosotros podamos construir esa vida de carácter. ¿Me explico? Entonces, como creyentes también tenemos ese peligro de desarrollar rasgos de carácter en nuestras fuerzas, en nuestra perspectiva. Y a veces caemos en ser legalistas. Es que yo, a veces hasta por vanagloria, ¿verdad? Es que yo sí soy puntual y tú no, yo sí soy responsable y tú no, o yo sí soy más servicial y tú no. La motivación no es correcta. Ahí automáticamente podemos ver que la motivación es de la carne, no es del Espíritu. La motivación del Espíritu tiene que ver con extender su reino, tiene que ver con amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Sí me explico? Y por eso el tema es cómo madurar espiritualmente. Tiene que ver con el tema de carácter, sí, pero tiene que ver principalmente con dejar que el Espíritu Santo fluya en nuestras vidas. Voy a leer un pasaje bíblico. Dice Hebreos capítulo 1 verso 3, no lo busque, simplemente como referencia si lo quiere apuntar. Dice que por mucho tiempo, si empezamos desde el versículo 1 y el 2, dice que Dios habló de muchas maneras en diferentes tiempos, antes por los profetas, hablándole del Antiguo Testamento. Dice, pero en estos tiempos el Señor ha hablado por medio del Hijo. Y luego da una descripción en el verso 3 del capítulo 1 de Hebreos. Dice que Jesucristo es la misma imagen, o es la misma sustancia que el Padre. Es la misma imagen de Él. Déjeme leérselo textualmente como dice esta versión. Lo voy a leer desde el 1, 2 y 3. Dice: Dios, que muchas veces de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, hablando del Antiguo Testamento, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este le designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Y luego viene en el 3, el Hijo es resplandor de la gloria de Dios. Resplandor de la gloria de Dios. ¿Se acuerda cómo damos gloria a Dios? Dando fruto. Él es el resplandor. ¿Resplandor a qué le suena? A brillar, ¿no? Está hablando mucho de hacer brillar nuestra luz, de dar fruto. Bueno, dice, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y luego dice, la fiel imagen de lo que Él es. O sea, de lo que Dios es. Jesucristo es la fiel imagen de lo que Dios es. Esta palabra imagen en el original griego utiliza la palabra carácter.
en este pasaje. Carácter. Es decir, Jesucristo, si nosotros analizamos la vida de Jesucristo, tiene el mismo carácter que la divinidad, que Dios. Y eso es parte de lo que quiere que nosotros desarrollemos. En el Génesis dice que el hombre, el ser humano, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es decir, en el diseño original de Dios está que nosotros desarrollemos el mismo carácter, ¿verdad? El mismo código ético que tiene el Creador. Obviamente por el pecado del ser humano, ¿verdad? Es que pues no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero esa es nuestra esencia, la esencia que deberíamos de tener, pero no por fuerza, no porque, sino por fruto. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Esa es parte de lo que vamos a desarrollar en este tema. Dice San Juan, capítulo 15, verso 4, es el mismo pasaje donde dice después que nosotros damos gloria a Dios dando fruto y mucho fruto. Pero parte del pasaje dice, está hablando Jesucristo a sus discípulos y les dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. ¿Se acuerda de la dinámica doble, la parte de Dios y la parte nuestra? ¿Cuál es la parte nuestra? Permanecer en Él. ¿Qué va a hacer el Señor? Permanecer en nosotros. Yo no puedo hacer que Jesús permanezca, pero Él va a hacer su parte. Y luego dice: así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, no puja para dar fruto, sino que tiene que permanecer en la vid. ¿Qué hace la rama para que dé fruto? Permanecer, estar pegadita a la vid, estar conectado. Eso es lo único que tiene que hacer. No puja, no se esfuerza, no, es permanecer. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. ¿Cuál es la clave para poder desarrollar el carácter de Cristo? Permanecer en el Señor. Desarrollar una relación cercana, permanente con nuestro Dios. Sin Él no podemos hacer nada, al menos nada que valga la pena en la perspectiva de la eternidad. No podemos hacer nada. Esa es la llave para que nosotros podamos dar fruto y mucho fruto. Yo le decía, hay veces que no vamos a querer hacer las cosas. Y cuando no queremos hacer las cosas necesitamos que salga el fruto. No porque yo quiero, sino porque permitimos al Espíritu Santo que obre. Y va a obrar de muchas maneras. Bueno, dice este pensamiento de Norman Vincent Peale, dice: en medio de la prosperidad económica sufrimos de hambre espiritual. A veces estamos más interesados en lo material que en lo espiritual, ¿no? Póngase a pensar cuánto tiempo le dedicamos a construir una vida en lo material y cuánto tiempo le dedicamos a construir una vida en lo espiritual. Ahora, no estoy diciendo que debemos de descuidar esto, pero si construimos esto, lo demás se va a dar por añadidura. Esa es la parte de Dios. Esa es la parte. Yo tengo que hacer mis cosas. Yo no tengo que buscar hacerme millonario, rico. Yo tengo que, el prosperarme es la parte de Dios. Mi parte es lo que yo haga, lo haga como para el Señor. Lo que esté haciendo, si estoy trabajando, estoy haciendo un negocio, estoy estudiando, si estoy criando hijos, lo que esté haciendo, ¿qué tengo que hacer? Como para el Señor. ¿Quién es el que me va a prosperar? Es la parte de Dios. Él es el que va a añadir. Yo busco su reino, su justicia. Buscar el reino de Dios quiere decir buscar sus principios, cómo opera el reino. Buscar su justicia es buscar lo que es correcto, lo que se ajusta a los principios de Dios, lo correcto, lo incorrecto. Eso es lo que yo tengo que buscar. Si yo sigo esa línea, la añadidura va a venir por parte de Dios. Dice, las personas necesitamos regresar al principio fundamental de desarrollar nuestro carácter. El carácter de una persona es tanto enseñado como contagiado. O sea, y esa es otra de las dinámicas que a veces pensamos que nada más se enseña. No, también lo tenemos que contagiar. De hecho, la mejor manera de enseñar algo es por contagio. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor, para que no se vayan a dormir. Todas de pie, todas de pie. Y les voy a pedir, por favor, vamos a hacer un ejercicio de atención. La atención es un rasgo de carácter, ¿a poco no? ¿Sí lo han enseñado? La atención es, debemos estar atentos para poder escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Entonces necesitamos, y a veces ahora con toda la tecnología, pues es bien difícil, ¿verdad? Estar atentos. Mire, le voy a dar las instrucciones 2 veces, son bien sencillas. Va a poner usted las manos como si estuviera agarrando algo, una caja, así, a la par. Yo le voy a dar, insisto, las instrucciones 2 veces. Voy a contar 1, 2, 3. Después de que yo diga 3, voy a decir aplaudan. Cuando yo diga aplaudan, ustedes tienen que dar un aplauso, uno solo. Si lo hacemos bien, se va a escuchar al unísono un solo aplauso. ¿Estamos de acuerdo?
voy a repetir las instrucciones. Voy a contar 1, 2, 3, luego voy a decir aplaudan y todas tenemos que dar un solo aplauso. Si lo hacemos bien, se va a oír un aplauso al unísono. ¿Está bien? ¿Verdad que están sencillas las instrucciones? Me voy a quitar el micrófono para poder hacerlo junto con ustedes. ¿Estás? Ok. Mucha atención, ¿eh? Recuerda las instrucciones. ¿Está bien? Pueden tomar su lugar. Lo hicieron bastante mal. Ok, lo hicieron bastante mal, pero ¿sabe cuál fue el problema? El problema no fueron ustedes. El problema fui yo. ¿Por qué? Porque yo las confundí. Ahora, no las confundí con mis instrucciones, pero ustedes no fueron obedientes a mis instrucciones. Después de qué iban a aplaudir, después que dijera yo qué, aplaudan. Y la gran mayoría de ustedes aplaudieron cuando yo aplaudí. Y no eran así las instrucciones. ¿Qué fue más fuerte para ustedes? ¿Mis instrucciones que di 2 veces o mis acciones? El carácter es más contagiado que enseñado. ¿Cuántas cosas no le hemos dicho a nuestros hijos? Por aquí y sale por acá, ¿no? Es más, ¿cuántas veces hemos visto rasgos en nuestros hijos que nos revuelven el estómago y nos sacan de nuestras casillas? ¿Sí? ¿Tiene algún hijo que le saca? ¿Sí? Y peor, algún familiar que nos conocen dice, ay, si es igualita a ti. ¿A poco no? Sí. O sea, no lo aprendió en un lugar, en una clase, ¿verdad? Mira, tú para poner de malas a tu mamá vas a hacer eso. No, lo aprendió por repetición, por contagio. Lo vio en nosotros, nuestros hijos lo ven en nosotros y lo repiten. Y lo repiten. Lo que yo me quejo de mis hijos, me dice mi esposa, ay, pues tú eres igualito. Y lo que mis hijos se quejan de mi esposa, le digo, pues ay, pues tú eres igualita. Es por contagio. Entonces, si nosotros queremos influir alrededor, nosotros tenemos que trabajar en nosotros. Nosotros tenemos que trabajar. ¿Dónde es donde quiere Dios trabajar? Eso es lo que va a resultar en más fruto para todo lo que está alrededor. Nuestras acciones, palabras, actitudes provienen del desarrollo interno. ¿Se acuerda que tiene que ver con algo interno que se traduce en algo externo? El desarrollo de carácter es un poderoso recurso que nos da las bases para relaciones saludables y verdadero bienestar en todas las áreas, ¿no? Y a final de cuentas es lo que produce también crear o desarrollar disciplinas o hábitos en nuestra vida. Para usted, ¿qué significa ser espiritual? ¿Me puede dar algunas características? Si le dice espiritual, ¿qué es ser espiritual? Tener una relación con Dios. ¿Qué más? ¿Qué otra característica de una persona espiritual? Mostrar el fruto del Espíritu. ¿Qué más? Orar. ¿Qué más? Estar en constante aprendizaje. ¿Qué más? Vivir reflejando el Espíritu de Dios. ¿Algo más? Ser obediente, vivir en paz. Aprender a escuchar la voz de Dios. Buscar las cosas del cielo, ¿verdad? ¿Algo más? Todo lo que sea relacionado con Dios es una persona espiritual. ¿Alguien más? ¿Perdón? Imitar a Jesús. ¿Alguien más? Tener una relación personal con Dios. ¿Alguna otra? ¿Qué imagen tenían, por ejemplo, los que escucharon a Jesús, los que vivían en la época de Jesús, de ser una persona espiritual? ¿Qué imagen hubieran tenido? Una imagen religiosa. ¿Qué diferencia habrá entre ser espiritual o ser religioso? Ya vimos algunas cosas de ser espiritual. ¿Qué sería ser religioso? ¿Ser repetitivos? ¿Sí?
Ok, de dar oraciones pero repetitivas que realmente no están nacidas del corazón, sino pura repetición. Por aquí vi algunas manos. Nos dejamos llevar mucho por la tradición que hace todo mundo. ¿Legalista algún ejemplo? ¿Perdón? ¿Tipo fariseo? ¿Le importa más la forma que las personas? Llevar a cabo rituales. Voy aquí, luego me regreso atrás. Por aquí vi una mano. Cumplir reglas de lo que se nos pide. Ok. Religiosa. No, no te creas. Darle más prioridad a las reglas. Voy aquí, lo enfrente. Ok, uno se enfoca más en las obras. Ok, ese es un buen punto. Creerte mejor que los demás y eso que te da derecho a juzgar a otros. Creo que en la práctica, si lanzamos la pregunta, podemos identificar que hay diferencias de ser espiritual a ser religioso. O sea, intelectualmente podemos encontrar una diferencia. Ahora, si nosotros lo llevamos a nuestra vida diaria, ¿qué tan espirituales y qué tan religiosos a veces somos? No quiero que me conteste esta pregunta, pero es una pregunta de reflexión, así como para iniciar. Le voy a mostrar un gráfico de algunas características que podemos ver entre ser religioso y ser espiritual. Muchas veces yo creo que la gente que no cree en el Señor y que hemos estado intentando compartirles y todo, no está rechazando a Dios. O sea, uno cuando conoce quién es Dios, cómo es Dios, qué es lo que quiere para nosotros, a uno se le hace hasta extraño. ¿Cómo no quieres eso? Es que no lo conocen. Lo que están rechazando mucha gente es lo que nosotros proyectamos de lo que es el cristianismo. Y muchas veces, no quiero generalizar, simplemente hacer una reflexión, muchas veces nos ven más religiosos que espirituales. Yo creo que hoy en día la gente, sobre todo en el occidente, que le llaman en los países desarrollados, hay hambre de espiritualidad. Y le digo que hay hambre de espiritualidad. Yo en el año 2000 tuve la oportunidad de ir a un entrenamiento en Asia. Y allá, pues obviamente uno de los temas que trataron era cómo lidiar con el Islam. En el año 2000 para mí era algo de, pues aquí sí, ¿verdad? En Asia, pues todos los países alrededor pues son islámicos, ¿verdad? Pero allá, pues ahí de repente sabías que en tal lugar ha ido chícharos, pero nada que ver. Hoy es algo que tenemos que atender los creyentes, ¿eh? El islamismo está derramándose por todos lados. Europa próximamente va a ser un continente principalmente con religión musulmana. ¿Por qué? Porque la gente está hambrienta de cosas espirituales. Al menos así lo entienden. La nueva era, perspectivas hinduistas o enseñanzas hinduistas que están disfrazadas por nueva era. Todo ese tipo de cosas de meditación y ¿ha usted escuchado un libro que se volvió muy famoso? Ya tiene muchos años, se llamó El Secreto. Bueno, es pura ideología del hinduismo, del budismo, de ese tipo de cosas, y lo ha abrazado muchísima gente. ¿Por qué? Porque la gente tiene hambre. Nada más pues que se está llenando con Coca-Cola en lugar de con agua, ¿va? O sea, si bien le va, o sea, esa es la oportunidad que tenemos, pero necesitamos empezar a tratar de buscar la espiritualidad más que la religiosidad. Y no es fácil, no es una crítica malsana, sino el tratar de hacer una introspección cada uno de nosotros. Hay veces que le damos más prioridad a ciertos ritos que tenemos. Nosotros también tenemos como cristianos ciertos ritos. Déjenme poner un ejemplo, y esto no es como que lo voy a matizar al final. Pero ¿usted qué piensa de una persona que de repente durante 4 domingos o 3 domingos no se paró en la iglesia? Y de repente llegó, y de repente se ausentó otros 3,
Y luego llegó. ¡Uy, qué milagro! Hace mucho que no te veía. Y automáticamente ya asumimos, pues no ha de andar tan bien. No ha de andar tan bien. Ahora, ¿qué nos hizo llegar a esa conclusión? Ya supimos algo de la persona, ya nos enteramos, platicamos con ella, o nada más fue nuestro criterio porque dejó de venir tales domingos a la iglesia. Entonces, sí, voy a entender. Ahora, déjeme matizarlo. No estoy diciendo que usted, pues no vaya a la iglesia. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es cómo inconscientemente a veces ciertos ritos que llevamos nosotros, inconscientemente llevamos como un checklist, una lista de verificación. Está leyendo su Biblia. Está orando. Está yendo a la iglesia. Y ponemos. Y ahí definimos si es buena o mala cristiana, pero no sabemos qué lucha está pasando cada quien, ni cuál es la relación íntima que está teniendo con su Creador. Yo creo que es una bendición tener una congregación para poder alabar juntos, crecer juntos, aprender. Es un excelente medio para poder nutrirse, prepararse y ser discipulado para el ministerio. Es una gran bendición. Pero déjeme ponerlo de esta manera. ¿Cuál es el quórum mínimo para que ahí esté una iglesia? 2 o 3 dice la palabra. 2 o 3, ¿sí dice o no dice la palabra 2 o 3? ¿Quién dice que ese que no ha ido, a lo mejor ha estado visitando a su pariente enfermo y le está leyendo la palabra? No sé si me voy a entender, a lo mejor no, a lo mejor sí, cierto, anda con su vida espiritual mal. Pero a lo mejor está siendo más espiritual que nosotros. Porque tenemos la tendencia a juzgar por lo que consideramos que eso debería de ser una persona espiritual. Y el carácter, el desarrollo de carácter también puede ser lo mismo, ¿no? Yo puedo tener la motivación de llegar temprano para que todo el mundo, no, es bien puntual. Pero es una motivación, la verdad, de ególatra, o sea, estoy pensando en mí. No es lo mismo si yo voy a ser puntual, por ejemplo, porque por respeto, por amor a mis hermanos o a mis hermanas. ¿Sí me explico? La motivación es distinta y eso es lo que tenemos que cuidar para desarrollar carácter. ¿Cómo se forma eso? Tenemos que permanecer en el Señor. Tenemos que permanecer. ¿Cuántas personas están padeciendo dificultades de salud y por esa razón no están yendo a congregarse? Y están anhelando ir, pero por un lado, pues físicamente no se sienten bien. Y por otro lado, a lo mejor no tienen ni cómo irse y les da pena pedir y estar de encajosos y pedir ride todos los domingos. Pero ahí están y se quedan y oran o prenden algo, una predicación o algo y están leyendo la palabra. No sé si me va a entender. Eso es parte de lo que tenemos que ver. Por eso, aquí tiene usted en su material un cuadrito, cosas muy sencillas, son 5 puntos. Que creo que podemos ver algunos rasgos principales, ¿no? En cuanto a ser espiritual o a ser religioso, ¿no? El espiritual lo que busca es fortalecer el carácter interno. Uno sabe de qué pie cojea. Y si usted no sabe de qué pie cojea, le voy a recomendar un ejercicio que es infalible. Si usted no sabe de qué pie cojea en su carácter, pregúntele a alguien que vive con usted. Y le va a decir, ay, qué bueno que no hubieras preguntado. Ahora, si usted teme eso, que viene la lista larga, le puede decir, bueno, dime los 3 a 5 más urgentes, para que no sea la lista tan larga, ¿va? Los 3 más importantes, con esos empiezo, o los 5 más importantes, ¿no? Y con eso empezar. Es incómodo, desarrollar carácter es muy incómodo, porque nos evidencia lo que somos. Nosotros sabemos, Dios sabe lo que somos. Ahí es donde quiere trabajar el Señor. El religioso está enfocado en el comportamiento externo. Dios le bendiga, hermano. Y todo parece bien. Pero acá atrás, todo es un batidillo. Pero no se ha abierto por esas deficiencias de carácter. Espiritualidad se relaciona con Dios y con los demás. ¿Por qué? Pues porque ese es el gran mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El religioso, como bien dijeron, por reglas y normas, esto se puede y esto no se puede. Ahora, ¿eso quiere decir que los cristianos no tenemos normas? Claro que las tenemos,
pero nuestra motivación de cumplirlas no es el tener una palomita, sino porque sabemos que eso trae plenitud y trae gozo. Por amor, la motivación es amor a Dios y amor al prójimo. La espiritualidad es progresista en cuanto a que busca el progreso, busca el crecer, busca el mejorar. A eso es lo que nos referimos a progresista, busca la mejora continua. El religioso pretende ser perfecto y estático, es decir, yo estoy bien. Oye, pero las cosas ya cambiaron, así no, así es, y se aferra a lo que decíamos los odres viejos. No es que así ha sido siempre. Pues sí, pero las circunstancias hoy en día son totalmente distintas. Como se practica hoy el cristianismo es diferente a como se ha practicado en otras épocas del cristianismo. Y yo podría decir, es muy diferente a como se practicaba en la iglesia primitiva, los primeros cristianos. Los primeros cristianos, su principal lugar de reunión eran las casas, no eran los templos, eran las casas. Hay diferencias, ¿por qué? Porque cambian las circunstancias y tenemos que adecuarnos a esas circunstancias. Por poner un ejemplo simplemente para volar la imaginación, ¿cuál es el lugar principal donde están hoy los jóvenes? No están en los antros. ¿Dónde están? En el celular. En el celular. Ahí están los jóvenes. Ahí están los jóvenes. En el antro, en el celular. Hay fiestas por línea. Claro, hay fiestas por línea. Los jóvenes están ahí. Ahora, ¿cómo le hacemos? Pues tenemos que cambiar el odre. Si Dios le llama a alcanzar jóvenes, tiene que cambiar el odre. No van a ir a una congregación tradicional. Si van a ser por acompañar a la mamá, al papá, y cuando ya tengan edad para decir, hoy no van a ir. No van a ir, porque su modelo es distinto. No sé si me voy a entender. Entonces la iglesia tiene que ir, no estoy diciendo cambiar por cambiar, pero tiene que buscar cubrir la necesidad y el mandato que Dios nos ha dado. Por eso no somos perfectos y no podemos ser estáticos. El espiritual es sincero y es transparente. Y la sinceridad es que, ¿cuántos de aquí están batallando para cumplir los estándares de Dios? Pues sí, y así vamos a estar, ¿sabe hasta cuándo? Hasta que se muera. ¿Y sabe por qué? Porque según la Biblia, en 1 de Tesalonicenses, dice que usted y yo tenemos cuerpos corrompibles. Dice que cuando nosotros resucitemos, cuando resucitemos vamos a resucitar en cuerpos glorificados, incorruptibles. Quiere decir que los que tenemos ahora son corrompibles. Y si usted tiene un cuerpo corrompible, usted va a luchar hasta que ya no tenga ese cuerpo, y que es hasta la muerte. No va a ser perfecto. Queremos buscar ser completos. En la medida que nos agarramos del Espíritu Santo es que podemos cumplir el camino de la palabra. Pero cuando nos soltamos tantito, pues nuestra carne también nos llama. ¿Sí? Esa es la batalla del cristiano. Yo no sé si usted se acuerda cuando no era creyente. Pecaba a gusto. No era pecado. Pues ellos, los religiosos, uno pecaba a gusto. Pero ya no, con el Señor hace lo mismo. Y ya ni siquiera disfruta el pecado, porque el remordimiento de conciencia es el Espíritu Santo hablándole. Tú ya no eres de ahí. No sé si me da a entender. Es una evidencia que el Espíritu Santo está en usted. Ya no la deja pecar en paz. Ya no la deja. Esa lucha no la tienen los no creyentes. Pero ¿qué es lo que quiere hacer Dios? Dios nos quiere llevar a esa estatura del varón perfecto que es Jesucristo. El espíritu, acá el religioso es cerrado, secreto, lleva su vida privada. Muchas veces, sobre todo, y esta es una recomendación sobre todo para las personas que Dios las ha estado empujando al liderazgo. Cuando uno agarra responsabilidades, uno está más expuesto a la crítica, a los errores, a malas decisiones, a una serie de cosas. Y por defensa humana, natural, pues uno trata de guardar apariencias, no porque quiere ser un hipócrita, sino porque pues no quiere ser lastimado, no quiere ser señalado, no quiere ser criticado. ¿Sí me explico? Pero estamos en la misma lucha. No porque yo tenga una responsabilidad mayor, quiere decir que no estoy con las mismas luchas de cualquiera. Son las mismitas luchas. La diferencia es que tanto nos estamos agarrando del Señor y del Espíritu Santo y quienes no. Entonces tenemos que tener sobre todo un grupo de personas donde podemos ser transparentes, donde podemos
platicar un poco de la vida privada. No con cualquiera, con alguien de confianza, que podamos abrirnos, ¿sabes qué? Estoy en eso. Y que sabemos que no nos va a juzgar, no nos va a criticar, sino al contrario, va a ser la primera persona que va a estar orando por nosotros. Y que nos va a estar cuidando, y que nos va a estar llamando. Todos deberíamos de tener una persona así, al menos una. Ojalá fueran varias, pero todos necesitamos eso. Billy Graham, que ya murió, él necesitaba de eso. O cualquiera que usted me diga, el apóstol Pablo necesitaba de eso. El espiritual, pues obviamente su vida como la lleva es atractiva y es convincente. El religioso es dominante y es negativo. No, es que tú tienes que hacer esto. No, es que tú tienes que ir a la iglesia. No, es que... A veces con los familiares pasa mucho, ¿no? Con los parientes. Es que yo ya le compartí, sí, me dicen que sí, pero no van a la iglesia. ¿Y qué tiene que no vayan a la iglesia? ¿De qué se tienen que llenar? Del Señor. ¿Y dónde está el Señor? Pues ahí está. ¿Cuál es el quórum mínimo? Está la persona que dijo, no, sí, yo sí creo, y usted, ya son dos. Ahí pueden tratar asuntos espirituales, ¿sí o no? Pero a veces lo llevamos a las áreas religiosas. Yo entiendo que es muy natural, pero eso es parte de lo que nos tenemos que cuidar. Tres claves que podemos hacer para cultivar nuestro carácter, entendiendo que sea un fruto del Espíritu y obviamente nuestro espíritu. ¿Qué podemos hacer? Tres cosas. Primero, tenemos que reconocer, aceptar, darnos cuenta de que el éxito integral que Dios quiere, integral se refiere a todas las áreas, radica en nuestro carácter. Eso es lo que va a producir el fruto. Esas cualidades desarrolladas en nuestra vida son las que van a dar a luz el fruto. Y digo éxito integral porque a veces hablamos éxito y pensamos en dinero. No, de éxito es muchas cosas. Dios busca plenitud en todas las áreas. Necesitamos reconocer que el éxito integral, la plenitud radica en nuestro carácter. Y hay tres razones por las cuales el desarrollo de nuestro carácter es crítico. Primero, es la fuente de nuestra fortaleza como individuos. Va a llegar siempre o periódicamente luchas a su vida. Hay tres condiciones en las cuales está el ser humano continuamente. O está en un problema, o acaba de pasar por un problema, o está a punto de entrar a un problema. Esa es la vida. O está en un reto, una bronca, o acaba de salir de una, o viene otra. Porque esos retos, en un pasaje lo leemos, ayudan a formar el carácter de Cristo. La prueba produce paciencia o perseverancia. Y la perseverancia o paciencia produce carácter probado. Es parte de lo que llamamos en Romanos 5, ¿se acuerda? Entonces, es parte de lo que tenemos. El carácter es lo que nos va a dar la fortaleza en esos momentos de presión, de estrés, de reto, de problema. Lo necesitamos para enfrentar esos problemas de los que están, los que vienen, o los que vamos a pasar, o los que vamos a volver a pasar. Es la base de las sociedades que perduran. Nosotros no nos damos cuenta, pero las sociedades civilizadas, todas se han civilizado por los principios judeo-cristianos. Hoy no lo reconocen el mundo así, pero hay muchas prácticas, como por ejemplo, simplemente la honestidad. Ese es un principio judeo-cristiano. En las sociedades antiguas eso no se practicaba. La ley del más fuerte, o sea, ahí honestidad, ¿qué es eso? Eso que hoy lo vemos como algo natural es producto de una fe judeo-cristiana, de un principio judeo-cristiano. Y muchas cosas a lo largo de la historia. La abolición de la esclavitud es por un principio judeo y cristiano. Todos los seres humanos somos creados iguales. El matrimonio, por ejemplo. ¿Sabe que el matrimonio, la motivación de establecerlo por ley como una institución era proteger a la mujer? La motivación por establecerlo, las sociedades, como un principio del Estado, era para proteger a las mujeres del abuso de los hombres. Se embarazaba la mujer y, no, espérate, tú tienes que responder. Es más, en México había la época, usted se acordará, que decía, no, ahora le cumples. Hoy ya no. Pero ese principio es sacado de la Biblia.
sacado de la palabra. Las sociedades que perduran, su base tiene que ver con los principios de carácter reflejados en la palabra. Y también es el secreto de nuestra satisfacción. Cuando nosotros actuamos y caminamos conforme al fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo, nos sentimos en plenitud, nos sentimos llenos, vemos que las cosas van sucediendo, vemos que las cosas que están atorando, tenemos paz que sobrepasa entendimiento porque sabemos que Dios sigue en control. Y eso es carácter. Eso es el carácter de Cristo, es el fruto del carácter de Cristo. ¿Me explico? Tenemos que reconocer que si queremos que nos vaya bien, necesitamos, no es cuestión de suerte, necesitamos desarrollar carácter nacido como fruto del Espíritu Santo. Dice, lo que nos aflige hoy es la corrupción del corazón, un alejarnos del alma. Nuestras aspiraciones, nuestros afectos, nuestros deseos se vuelven hacia las cosas incorrectas. Solo cuando nos volvemos hacia las cosas correctas, cosas perdurables, nobles, espirituales, mejoran las cosas. Lo segundo que tenemos que hacer, primero reconocer, sin carácter va a ser imposible que yo pueda tener una plenitud y un éxito integral. 2, tengo que concentrarme, si me voy a concentrar en carácter, tengo que concentrarme en ser más que nacer. Tengo que concentrarme en ser, no tanto en hacer. Si soy, naturalmente voy a ser. Si soy responsable, naturalmente voy a hacer muchas actividades en mi casa, en el trabajo, en la sociedad, en la iglesia, en muchos lados, porque soy responsable. ¿Sí me explico? O sea, de ahí nace el hacer, pero al revés no. Yo puedo hacer sin una motivación correcta. Es más, puedo hacer como que hago bien con una motivación totalmente perversa. ¿Sí o no? Entonces, yo tengo que preocuparme primero por ser. Debemos vivir de adentro hacia afuera. Debemos ser integrales. ¿Qué quiere decir esto? Lo que soy en público lo soy en privado. Porque a veces tenemos dos vidas. No, por un lado, sí, pero por acá la familia. Es más, yo he encontrado muchas veces en las familias que los jóvenes no les interesa el cristianismo, pero no por el cristianismo mismo, sino porque ven dos vidas de sus papás. Una cuando están en la iglesia y otra cuando están en todos los demás lugares. Falta de carácter. No hay congruencia, no hay, o sea, ¿cuál es la de veras? Entonces cada quien se puede poner la máscara que quiera. ¿Sí me explico? Esa es parte de lo que tenemos que ver. Tengo que preocuparme. Y insisto, no se trata de ser perfectos. Vamos a fallar. ¿Qué dice la Biblia si fallamos? ¿Qué tengo que hacer? Ya la regué, ya fallé, ya pequé. ¿Qué tengo que hacer? Ir, confesar, arrepentirme, ¿verdad? Y buscar no volver, o sea, un compromiso de buscar no volverlo a hacer. Y si la vuelvo a regar, ¿qué hago? Lo mismo. Y si la vuelvo a regar, lo mismo. Ese es el caminito. Ese es el caminito. Hasta que yo me fastidie primero de estar dando la carota y la carota y la carota. Por lo mismo. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasa. Otra vez, yo sí la fallé. Y por lo mismo. Las consecuencias son un recordatorio de Dios de que sus caminos son mejores que los nuestros. No es un castigo, es un recordatorio. Mis caminos son perfectos. Por aquí. Y eso nos ayuda. Tenemos que empezar paso a pasito. ¿Cuáles son las áreas? Por eso yo le decía, pregunte cuáles son sus deficiencias y pida 3. Con 3 tienen para trabajar un buen rato. ¿No? 5. Si dicen, no, yo así me avento. 5 cosas que tienen que trabajar en su carácter. Pregúntele a la gente que la conoce, que vive en su casa, ¿verdad? Y empiece con eso a tratar de trabajar en eso, sin descuidar su relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que le va a ayudar. Debemos ser congruentes en lo que decimos y lo que hacemos, ¿va? Si no estoy dispuesto a hacer, mejor no digo. Y eso también es carácter. Y nomás por compromiso digo que sí. No, si no lo va a hacer, mejor ni diga. No diga. No pasa nada, cada quien tiene su proceso. Si no puede, no diga que lo va a hacer. Lo malo es que diga y ya uno está esperando y no se cumplió, ¿va? Dice la palabra que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Es precisamente lo que estamos viendo. Dice Stephen Covey, autor que ya se murió de muchos libros, dice, estoy convencido que el 90% de los fracasos en la vida se deben a fallas de carácter y no a fallas en las habilidades. ¿Cuántas habilidades no tenemos desarrolladas o cuánto conocimiento no hemos tenido en el trayecto de nuestra vida? Y la verdad, las fallas que tenemos no son porque no conocemos o no sabemos, sino por fallas de carácter, ¿verdad?
Y 3, tiene que edificar una relación trascendente personal con el Creador. Ese es el paso 1. Tiene que construir una relación trascendente que vaya más allá de, ay Señor, bendíceme, gracias por los alimentos, amén. Tiene que construir una relación. Dios le quiere hablar a usted, ¿sabe cuándo? Todos los días. Todos los días quiere hablarle a usted y decirle algo, todos los días. Pero si no pasamos tiempo con Él, pues ¿cómo nos habla? Andamos por todos lados. No, quiere hablarnos, pero necesitamos construir una relación. Ahora, al principio, pues es que yo trato, háblame Dios y no oigo nada. ¿Sabe cómo va a reconocer la voz de Dios? Tiene que primero empezar a pasar tiempo con Él. Así nada más pasar tiempo. Si una persona le habla por teléfono y esa persona es un familiar de usted que vive en su casa, sea su hijo, hija o marido, ¿reconoce la voz o no reconoce la voz? ¿Y cómo la reconoce? ¿Por qué la reconoce? Porque ya tiene mucho tiempo relacionándose con esa persona. ¿Sabe cómo va a escuchar la voz de Dios? Cuando pase mucho tiempo relacionándose con el Señor y su palabra. No le va a quedar duda. No le va a quedar duda de que Dios le va a hablar, porque ya pasó tiempo con Él. ¿Cómo podemos empezar a pasar tiempo con Él? Lo básico, en oración, aunque piense que le estaba hablando al aire, y en lectura de la palabra. La primera forma de comunicación de Dios va a ser a través de su palabra. No es la única, pero es la primera que va a usar y la más frecuente. Usted va a leer algo y ¡ay! De esas que lee y que calan, Dios le habló. Ya, Dios le habló. No es para el vecino, es para usted. Y hay que ponerse a trabajar en ello. Pero si no paso nunca o siempre digo, sí, esto lo debería de leer mi cuñada, y ya ves cómo es. No, y mi marido, ¿verdad? Esto se lo voy a enseñar a mis hijos para que vean. Dios no tiene nietos, tiene hijos. Cuando le toque a su hijo va a ser el Señor el que le hable. Usted, su compromiso es ser congruente, aplicar la palabra en su vida, sí, predicar la verdad, ¿verdad? Pero hasta ahí. El Señor va a tener su trato con sus hijos y Él va a tener también su tiempo. Cosas prácticas que tenemos que hacer. Platica con Dios a través de la oración. Es lo primero. ¿Cuándo? Diario. Un amigo y mentor nos decía, si tú tienes una vida muy ajetreada y has percibido en ocasiones que es que, híjole, no tengo tiempo, he tratado pero no tengo tiempo, dice, te tengo la solución. Agarra tu agenda y pon todo lo que tienes que hacer en el día, todo lo que tienes que hacer en la semana. Ya que pusiste todo, bórralo. Y ahora sí, escoge, ¿cuándo vas a pasar tiempo con Dios? Ya borraste todo. Ahora sí puedes escoger cuándo vas a hablar con Dios. La cosa más importante en tu vida y en tu día es que pases tiempo con Dios platicando. Es lo más importante que tienes en tu vida. De eso depende tu eternidad y el impacto que vas a tener en esa eternidad. Es lo más importante. No hay cosa más importante. Porque si no permanecemos en Él, nada podemos hacer. Dios puede hacer en 6 minutos lo que tú te vas a tardar 6 años. Pues mejor que me ayude, ¿no? ¿Para qué hago la tarea yo? Pero tengo que pasar tiempo con Él. Simplemente habla con Dios lo mejor que puedas. A lo mejor dices, yo acabo de empezar, no sé nada. Lo que tengas en tu corazón, habla. Dios te puede hablar por 1000 maneras, por el radio, por una amiga, por la Biblia, por un letrero, por tu suegra. ¿Sí? Esa es la primera. Tienes que dedicar tiempo. Aparta tiempo para platicar con Él. Mira, y quiero ponerte sentido de urgencia. Si vas al doctor y te dice, ¿sabe que usted tiene una enfermedad mortal? A usted le queda poco tiempo de vida. Si usted quiere extender su tiempo de vida, usted tiene que ser
religiosamente obediente con los medicamentos que yo le voy a dar y el tratamiento? ¿Cuántos lo harían? ¿Por qué? Porque ves la urgencia. Hasta que no veas la urgencia que tenemos de pasar tiempo con Dios, pues todo lo demás va a ser importante. ¿Te acuerdas qué hiciste un día como hoy el año pasado? No tiene importancia lo que hiciste. ¿El retiro? Sí, o sea, lo pasado ya pasó, lo que estaba urgente en mi agenda, hoy no tiene nada que ver. Hoy no es urgente, pero el pasar tiempo con Dios impacta hacia la eternidad, hacia lo trascendente. Por eso decimos una relación trascendente. Dios quiere dejar huella tuya después de que estés con Él. Pero tenemos que pasar tiempo con Él. Medita en verdades que te ayuden a crecer. En verdades, principios de la palabra. Lo poquito que sepas, eso, medita. La palabra meditar en el hebreo viene de la misma raíz de rumiar. Un animal rumiante pasa varias veces la comida por su estómago o por varios estómagos, dependiendo cómo sea el animal. Eso es rumiar. Meditar tiene la misma raíz en el hebreo de rumiar. Eso quiere decir que debemos de pasar la palabra varias veces por nuestra mente y por nuestro corazón. Y seguramente a muchas de ustedes les ha pasado que de repente un versículo que ya habían leído de repente me acaba de caer el 20. ¿Sabes por qué? Porque pasó varias veces por tu mente. Estuviste meditando a veces sin darte cuenta en ese pasaje. Y en el momento que Dios tenía su tiempo, ¡pum! Y se abrió tu mente y dices, ya entendí algo nuevo. Pero tenemos que ser proactivos en meditar en la palabra, en orar, pues si no, no va a pasar nada. Esa es la parte que me corresponde. Dios se va a encargar de revelar y de guiarme y todo, pero esa es la parte mía. Y ejercita tu fe. ¿Cómo? Pon en práctica lo que ya sabes que es verdad. Si alguien te ofende, ¿qué tienes que hacer? Perdonarlo. Ya lo sabes, lo puedes practicar. Puedes pensar en alguien que traes cosas contra esa persona, pues ya tienes una tarea. Eso es carácter. Eso es practicar obediencia. Si traes un mal hábito que sabes que no deberías de hacer, pero lo haces, ahí está tu primer tarea. Deja de hacerlo. Tan sencillo. Oye, pues sí, la verdad es que no tengo un tiempo para hablar con Dios. Empieza eso. Empieza a hacer eso. No he leído la palabra, pues empieza a leer la palabra. No sé, cosas sencillas. No se trata de abrir el mar rojo en dos. Eso lo hizo Dios, no lo hizo Moisés. Moisés ahí todo de veras fue el único que avanzó y Dios hizo todo lo demás. ¿Qué tenía que hacer Moisés? Caminar. Esa era la tarea. Mira tú, ¿qué tengo que hacer? Ahí vienen, nos van a matar. Ay, ¿qué tengo que hacer? Camina. Pero está el mar. Camina. Ay, pero ahí vienen. Camina. Nomás camina. Camina, hombre. Empezó a caminar. Se abrió el mar. Yo sé cuál sea tu reto. Y a lo mejor te está diciendo, ora. Pero es que el problema, ora. Pero es que ay, llevo mucho. Ora, hombre. Ya, nomás. Empecemos a hacer algo. Empezamos a activarnos. No necesitamos hacer las grandes cosas, las va a hacer Él. Las cosas pequeñas son las que tenemos que hacer nosotros. Se tiene esta parte que no es tan complicado, es empezar a generar una inercia y el Señor se va a manifestar en esa inercia. Dice el Señor Jesucristo en San Juan, capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. De eso se trata la vida y la vida eterna. Que te conozcan a ti. ¿Quién? El único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien tú has enviado. De eso se trata la vida. De eso se trata. No de si se compra el carro nuevo, el teléfono, los hijos exitosos con carreras. Eso es bueno, eso es bueno. Son buenas cosas, son buenas obras que pueden ayudar a muchos si lo hacemos con la motivación correcta. Pero ¿de qué se trata la vida? De conocer a Dios. De eso se trata. ¿Qué vamos a estar haciendo en la eternidad? Conociendo a Dios y a su Hijo. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Imagínese el tamaño de Dios que tenemos, que necesitamos una eternidad para conocerlo.
Necesitamos una eternidad para conocerlo, lo que es Dios. No lo dimensionamos. Nuestra mente no es capaz de dimensionar lo que es Dios. Ese nos escogió para su reino, para que hagamos grandes cosas. Y lo único que nos pide es, pues empieza a avanzar, hombre. Yo voy a empezar a hacer lo demás. Aunque se vea muy terrible lo que está pasando, empieza a hacer algo. Y tenemos que empezar pasando tiempo con Él. Ahí va a dar fruto. No tengo que esforzarme. Ay, es que yo soy bien impaciente. No te esfuerces. Pasa tiempo con Dios. Permanece en Él. Y entonces va a venir el fruto del Espíritu. Y ahí es donde vamos a hacer brillar nuestra luz. Ok, te dejo un tiempecito para que tú reflexiones en las siguientes preguntas. Te voy a pedir que trabajes en las preguntas. Te voy a pedir que trabajes en el 1, en el 2 y en el 8. Lo que es las preguntas de la 4 a la 7 es algo que usted va a tener que hacer llegando a su casa. Se las voy a leer. Bueno, dice, eres íntegra, completa, congruente, lo que hablábamos. ¿En qué área necesitas trabajar? Haz una lista de lo que tú dices. Pues yo ya sé que yo necesito trabajar en esto. Pero después le vas a pedir a una amiga o familiar que identifique un área de tu carácter en el cual deberías de trabajar. O sea, que vayas y le preguntes, oye, tú que me conoces, ¿en qué áreas tú crees que yo necesitaría trabajar? Ahora, es un ejercicio que va a ser incómodo, porque lo que le van a decir, la verdad, pues no le va a gustar. La condición es que usted se muerda la lengua. Le van a dar ganas de justificar. Pero es que yo soy así. No, usted lo que tiene que hacer es preguntar, y va dos cosas. Usted no va a hablar. Lo único que va a poder hacer es preguntar. Va a poder preguntar, pero no defenderse, ni decir, ni justificarse. Entonces va a decir, oye, ¿tú crees que hay un área? Ay, sí, tú eres así. Le voy a poner un ejemplo. Un señor hizo este ejercicio. Él lo hizo con su equipo de trabajo y les preguntó qué áreas de sus actitudes, de su carácter tenía que cambiar. Y al principio, pues ellos, como era el jefe, pues no le querían decir, pero le insistió, no, mira, es un ejercicio personal, quiero que seas lo más honesto. Y entonces llegó el momento crucial, ¿va? ¿De veras quiere que le diga? Dice, nomás tragó saliva y sí, quiero que me digas. Y uno de ellos hizo una lista él de todas las cosas que le dijeron. Él se comprometió en morderse la lengua, no decir, solamente podía preguntar. En una de esas que le dijeron, le dijo, la verdad es que lo que no me gusta de usted es que usted es muy cochino. Y decía, ¿cómo se le ocurre si algo que tengo es ser muy pulcro? ¿Cómo se le ocurre decir que yo soy muy cochino? Lo único que se permitió fue preguntar, y la pregunta era, ¿me puedes dar un ejemplo? O sea, le dijo, es muy cochino. ¿Me puedes dar un ejemplo? Sí, mire, el otro día que salimos del trabajo, un tal día, yo iba atrás de usted no se dio cuenta. Pero ya cuando íbamos de camino, usted abrió su ventana y aventó una bolsa de basura a la calle. Y eso se me hace que es de mala educación, se me hizo muy cochino. Él por dentro pensaba, si supiera que soy tan pulcro que no me gusta tener basura en el carro y por eso la aventé. A lo que voy es la percepción que tenía uno y otro. Entonces lo que queremos es que nos digan honestamente, pues cómo nos ven, ¿verdad? Por eso le digo, no nos va a gustar, pero morderon la lengua y hacer una lista, escribir lo que nos dijeron. Ya que tengamos lo que nos dijeron, ¿en qué nos podemos comprometer? ¿Dónde vamos a trabajar? Habrá unas cosas que sean más sencillas, otras que necesitamos orar más, ¿verdad? Para que el Señor nos dé fuerza, pero hay cosas que sí vamos a poder trabajar. Haz una lista de las áreas en las que simulas que todo está bien, pero realmente necesitas algún tipo de cambio. Completa esa lista. ¿Cómo puedes crear alineamiento de todas estas áreas en esta semana? Desarrolla y echar a andar un plan de acción. Por ejemplo, trata de edificar las raíces sobre la verdad. Puedes leer un buen libro, la Biblia o algún estudio, reflexionar sobre la majestad de la creación, hacer una lista de todas las cosas por las cuales estás agradecidas, meditar, varias ideas que vienen ahí. Eso lo va a tener que hacer cuando regrese a su casa. ¿Está bien? Ese es parte del ejercicio de esta sesión. Sí. Ok. Aquí básicamente dice carácter y personalidad. Básicamente el carácter está enfocando a lo interno y la personalidad está enfocando a lo externo. Ese básicamente, qué bueno que lo preguntó en el número 3. Hay un cuadrito y hay 4 áreas: la vida personal, vida familiar, vida profesional, vida social. A lo mejor en algunas áreas, pues sí soy diferente, ¿va? En unas áreas, por ejemplo en el área profesional, a lo mejor me fijo más en la personalidad más que en el carácter, ¿verdad? O en la vida social me enfoco más en lo externo que en lo interno, que es el carácter.
es donde encontrar dónde debo de trabajar, porque tenemos que trabajar en el carácter en todas las áreas. A lo mejor mi talón de Aquiles no es en la familia, ¿verdad? Pero a lo mejor sí es en el trabajo, o viceversa. A lo mejor no es en el trabajo, es en la familia. Ese es parte del análisis que usted tiene que ver para ver, básicamente es dirigirnos para ver dónde tenemos que nos hable el Señor, para ver dónde tenemos que trabajar en esas áreas. ¿Sí? Pues básicamente ese es el tema. Quisiera hacer una aclaración. A lo mejor usted se va con la idea de que llevo una mala relación con mi suegra, pero no, llevo una buena relación con mi suegra. Nos llevamos muy bien. Porque he mencionado varias veces a la suegra, ¿verdad? No, nos llevamos bastante bien. Y bueno, esa es parte de lo que tenemos que trabajar. Yo entiendo que ahorita hay una actividad, pero no entiendo cuál es la dinámica según la agenda que tenemos ahí. Antes de entrar a eso y pasar el micrófono para quien sepa cuál es la actividad, ¿por qué no nos levantamos y hacemos una oración final el día de hoy de los temas que hemos tratado? Que el Señor, a pesar de tanta información, que el Señor nos ayude a ir alineando esto y que Él ponga las prioridades donde tenemos que trabajar. Es lo que le pedimos al principio, que sea Él el que nos hable, que sea su Espíritu Santo el que nos hable, nos impacte. Yo no sé qué le ha estado hablando el Señor, en lo que le ha estado hablando, eso ponga prioridad, esa es la prioridad. Lo que usted percibe que el Señor le ha estado hablando. Padre, te doy gracias, Señor, por el tiempo que nos has permitido estar, escudriñar pasajes de la Escritura, Señor, tus verdades establecidas. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes, Señor, que te acuerdes que cada uno de nosotros, Señor, somos polvo, Padre, y que necesitamos tu ayuda para poder crecer, Señor, en la imagen de tu Hijo Jesucristo, para poder crecer en tus caminos, para poder ser luz en esta tierra, Señor, donde hay tantas tinieblas. Creemos, Señor, que hay un llamado particular, especial para cada una de las personas que estamos aquí, Señor. Yo te pido que toda esta información, tu Espíritu Santo, Señor, sea la que ponga orden en nuestras mentes, en nuestro corazón, pero sobre todo en nuestro espíritu, Señor. Que sea evidente, Señor, lo que tú quieres que nosotros hagamos, por dónde tenemos que empezar, Señor, por dónde tenemos que trabajar en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que nos ayudes en todo esto que tú tienes preparado, Señor, planeado para nuestras vidas, Señor, y que en esas debilidades que tenemos, Señor, tú te hagas fuerte y que aprendamos principalmente, Señor, a permanecer en ti, como dice tu palabra, porque sin ti nada podemos hacer. Señor, te pedimos que sigas con nosotros en tu presencia, Señor, nos sigas edificando como hasta ahora. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.